Buenos días a todos y a todas. Vamos con nuestro segundo tema de la asignatura, un tema completo e interesante que, como podemos ver, se titula Revoluciones liberales y nacionalismo, y en el que vamos a meternos de lleno en una Europa en pleno proceso de transformación. Una transformación nada fácil y que hará que encontremos una serie de polvorines que irán poco a poco prendiendo y expandiéndose con enfrentamientos que en algunos casos se alargarían hasta el siglo siguiente. Comenzamos. Este es el índice que vamos a seguir. Empezaremos viendo un poco las características generales de este proceso de cambios para después entrar de lleno en cada uno de los focos revolucionarios. Le dedicaremos especial atención al caso de la Revolución Francesa. Nuestro punto de partida es la crisis del antiguo régimen, cuyas características ya vimos en la unidad anterior. Hablar de revolución liberal significa hablar de cambios que afectan a todo el sistema. A nivel político veremos cómo el principal objetivo es acabar con el absolutismo monárquico, o lo que es lo mismo, limitar el poder del rey a través de la participación ciudadana, la obligación de someterse a una constitución o la existencia de un parlamento que regule la actividad política. En esta línea, los acontecimientos clave que marcarán esta transformación serán la Revolución Americana y la Revolución Francesa, como comentaremos posteriormente. En el terreno económico, el antiguo régimen es un régimen feudal, basado en las actividades agrarias, con un mercado controlado por los gremios y en general con poco acceso a la tierra, a la propiedad y mucho menos a un trabajo libre de imposiciones señoriales. Frente a eso se busca una economía liberal y capitalista, un mercado libre, regulado por la oferta y la demanda y no por unos pocos, con derecho a la propiedad y que permita unas buenas condiciones de desarrollo. Este marco se conseguirá a raíz de la revolución industrial que ampliaremos en el siguiente tema. La sociedad del antiguo régimen es una sociedad estamental dividida en privilegiados y no privilegiados, una división muy desigual donde el simple hecho de nacer en una familia u otra condicionaría tu posición. En este sentido, lo que se persigue es la igualdad jurídica. Cambiamos privilegios por derechos. Todos somos iguales ante la ley. Conseguido esto, lo que vemos es el nacimiento de una sociedad de clases. Si todos somos iguales ante la ley, ahora la sociedad se divide según quien tiene más o menos recursos. Esto es lo que llamamos, como hemos dicho, una sociedad de clases, donde la burguesía será la gran protagonista gracias a sus negocios. ¡Yujú! ¡Soy rico! Por último, este nuevo contexto de mayor libertad y de cambios también significó, en primer lugar, cambios en la manera de pensar y con ello nuevos movimientos políticos y sociales, como es el caso del propio liberalismo y del nacionalismo que ampliaremos posteriormente. Del mismo modo, este nuevo terreno de juego no solucionó ni mucho menos por arte de magia todos los problemas de la gente, con lo que el liberalismo pronto creará nuevas ramas y nuevas ideologías, como es el caso, por ejemplo, del movimiento obrero. Pasamos ahora a analizar todos los episodios que configuran los cambios que acabamos de señalar. El primer gran episodio que sin duda influyó en el resto fue la Revolución Americana, que significó el nacimiento de los Estados Unidos de América en 1776. El día de la Declaración de la Independencia. Ha nacido una nación. Celebrémoslo como si fuera fin de año de 1799. Por favor, no destrocen mi establecimiento, señor. ¿Es que no ves, plebeyo, que acabamos de crear la democracia más importante de la Tierra? Lógicamente, esto no fue lo que pasó ese día, pero vayámonos unos pocos años antes para entender la situación. El punto de partida estaría en los abusos llevados a cabo por Inglaterra sobre sus colonias. Al encontrarse en guerra con Francia, deciden aprobar nuevos impuestos, impuestos que debían ser aprobados por el Parlamento. Al no formar parte de ese Parlamento, las colonias quedaban marginadas y rechazaban el pago de esos impuestos. No contentos con eso, los ingleses concedieron a la Compañía de las Indias Orientales el monopolio de venta del té, con lo que los comerciantes de las colonias quedarían fuera de ese negocio. En respuesta, unos jóvenes atacan el puerto de Boston lanzando al mar todo un cargamento de té de la compañía. Ya en 1774, las colonias deciden elaborar una lista de agravios y finalmente, el 4 de julio de 1776, proclaman la independencia de los Estados Unidos. De todo lo escrito en la Declaración de Independencia sobre la libertad, hay una frase que fundamenta todas las demás. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad.
Hemos perdido esa manera de hablar. Los ingleses no se quedaron de brazos cruzados ante la pérdida de las colonias, por lo que se inicia una guerra en la que George Washington, primer presidente de Estados Unidos, fue el gran protagonista al liderar a los revolucionarios. Las milicias americanas vencieron en Saratoga y eso animó a franceses y españoles a apoyarles frente al que también era su rival. Poco a poco el ejército colono se fue perfeccionando y en 1781 se vence en Yorktown. 2 años después se establece la paz y el Tratado de Versalles reconocerá la independencia de los Estados Unidos. A partir de aquí asistimos a la construcción de todo el sistema político americano con dos conceptos clave: constitucionalismo y división de poderes. Los llamados padres de la Constitución realizan un modelo que representaría la primera constitución liberal de nuestra historia y un referente para otros países, una constitución que sigue muy viva a día de hoy. Cruzamos el charco y nos vamos a la Francia de finales del XVIII, donde no hablamos de colonias pero sí de crisis económica. Las crisis económicas solían venir acompañadas de impuestos, pero si estos impuestos solamente los pagan las clases no privilegiadas, es decir, los que menos tenían, poco se solucionaba. Este país se va a la mierda. Ante esto se intentaba que los privilegiados también pagaran impuestos. Podemos imaginarnos fácilmente su reacción. ¡Nunca! Debido a este contexto se reunirían los Estados Generales, que eran los que debían aprobar esos impuestos. A esta situación se unirán también las crisis de subsistencia, que subían los precios, y la difusión de las ideas ilustradas y las críticas al absolutismo monárquico. La población comienza a movilizarse, como refleja la elaboración de un cuaderno de quejas. El problema de los Estados Generales es que reunían a la nobleza, al clero y al tercer estado, es decir, el pueblo, por separado, y cada grupo tenía un único voto, lo que dejaba siempre al pueblo en desventaja. Es por ello que el tercer estado decide proclamarse Asamblea Nacional y asumir el poder encerrándose en la sala del juego de pelota para lograr una constitución. Estás entrando en un juego que no sabes jugar. Y el que dicta las normas de ese juego soy yo. Si las normas son injustas para el pueblo, quizá deberíamos quemar el tablero. Y eso es justo lo que ocurrirá. El rey combatiría ese clima liberal obligando al pueblo a realizar un asalto a la prisión de la Bastilla, lo que se convertirá en el símbolo de una revolución a la que todos tratarán de defender, incluyendo los campesinos que asaltan castillos para pedir la eliminación del sistema feudal. Finalmente, el rey tuvo que aceptar las decisiones de la Asamblea. Se aprobó la abolición del sistema feudal y la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. A esto se unió el control del clero por parte del Estado y no del papado y, como en Estados Unidos, una constitución que configure el nuevo modelo y donde de nuevo vemos la división de poderes o la soberanía nacional. Aunque a diferencia de Estados Unidos, que presentaba sufragio universal masculino, aquí el sufragio no es universal sino censitario, lo que beneficia a las clases pudientes, solo pueden votar los que llegan a un cierto nivel económico. Ante este mapa, Luis XVI intentará huir para formar un ejército que combata la revolución, pero fracasará y quedará retenido en París. ¿Qué longitud tiene este túnel? Esto refuerza el rechazo a la monarquía, pero el triunfo de la Asamblea no marcará el fin de la revolución. Muchos miembros de esta Asamblea son monárquicos y defensores de un reformismo moderado, más pausado y menos radical en los cambios. A esto se une el todavía vivo problema de la falta de alimento y ahora la guerra con otras monarquías absolutistas de Europa que buscan impedir el contagio de la revolución a sus países. Prusia acabaría invadiendo Francia y la revolución adquiere su forma más radical cuando las clases populares, los llamados sans-culottes, asalten el Palacio de las Tullerías y formen, esta vez sí por sufragio universal, una nueva asamblea, la Convención, en donde encontraremos principalmente tres grupos: los moderados girondinos, los radicales jacobinos y la llanura, burgueses centrados en la defensa de la propiedad privada. En 1792, Francia vence a Prusia y se proclamará la República Francesa.
A partir de aquí se inicia una etapa de enfrentamiento entre las facciones moderadas y radicales de la revolución. Inicialmente asistimos al liderazgo girondino de Danton, pero la presión de los grupos radicales se hará cada vez más fuerte, como ponen de manifiesto la ejecución de Luis XVI, la fuerte represión contra una sublevación en la región monárquica de la Vendée y las exigencias de los sans-culottes que piden el control de los precios del pan. Finalmente, la situación estalla y los jacobinos al mando de Robespierre se hacen con el control. A partir de aquí se inicia una etapa de terror para combatir a cualquier posible enemigo de la revolución y del pueblo, incluyendo a los propios girondinos, siendo muchos de ellos, como el propio Danton, ejecutados en la que será la etapa más negra y polémica de la Francia revolucionaria. La nueva Constitución ampliaría los derechos populares y autorizaba cualquier acción contra un gobierno que violara esos derechos. El fin justificaba los medios. El gobierno de Robespierre generó tal caos que ese mismo caos terminaría consumiéndolo y la burguesía moderada se hizo con el control de la República para frenar el radicalismo, y Robespierre, junto con seguidores suyos, fue ejecutado. La Constitución de 1795 intenta devolver la revolución a su cauce con un gobierno de los mejores, lo que significa volver a limitar el voto a los sectores más pudientes, es decir, a la burguesía. Ahora el poder estaría en un directorio de 5 miembros que tiene que enfrentarse tanto a sectores populares más radicales como sectores monárquicos, por lo que siguen los enfrentamientos dentro de la República. En este mapa es cuando aparecerá un conocido personaje de nombre Napoleón que preparará un golpe de Estado. Napoleón acabará eliminando el directorio por la fuerza con la promesa de poner fin a los enfrentamientos y devolver la calma al proceso revolucionario. La primera etapa del gobierno napoleónico es un consulado con 3 cónsules, entre ellos el propio Napoleón, y con una idea muy clara: recuperar el espíritu de 1789, estabilizar la situación firmando la paz con Reino Unido y Austria y volviendo a alcanzar un acuerdo con Roma en materia religiosa, y sobre todo aprobando un código civil que recoge todas las conquistas de esa revolución: la libertad, la igualdad, el derecho a la propiedad, el fin del feudalismo, etc. Una vez controlada la situación de dentro, Napoleón ya está en disposición de ampliar sus horizontes, de ser reconocido como emperador por parte del consulado y en presencia del mismísimo Papa, como siglos atrás hiciera Carlomagno, y de lanzar su proyecto de imperio. A fin de poder garantizar la seguridad y mantener la estabilidad, la República, de forma inmediata, se convierte en el primer imperio galáctico para preservar el orden y la seguridad de la sociedad. Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso. A partir de aquí, Napoleón inicia la conquista de Europa con todo un conjunto de victorias que también buscan aislar a su mayor rival, Reino Unido, que ya había infligido alguna derrota a Napoleón, como en la batalla de Trafalgar de 1805. Pese a alcanzar una gran extensión, hubo 2 grandes reveses que frenaron al imperio napoleónico. El primero de ellos fue la resistencia española a la invasión francesa durante la Guerra de Independencia. ¡Mañana que ahí hay un gabacho! A la tonta Lavantis de hablar, mira un poco. Nada, perdonad, que es que me pilláis aquí en la refriega en medio de la guerra de la independencia contra los franceses y es que estoy en 20 uñas, ¿no te imaginas? Si el tonto la bestia de Napoleón, como la tiene el IA, esto va para rato. Hasta que no pongamos a Fernando VII, aquí hay chicha. ¡Hala! Y en segundo lugar, la campaña de Napoleón en Rusia, donde las tropas napoleónicas recibieron una catastrófica derrota ante un enemigo ante el que poco podían hacer. From one evil boss to another, but they never seem to find their perfect fit. One particular employer took their failure very, very badly. Nos referimos al invierno ruso. Las tropas francesas se vieron obligadas a una retirada cuyas condiciones climáticas resultaron ser un desastre para el ejército. ¡Qué frío hace aquí! ¿Pero cómo puede vivir la gente en este sitio? Señora, la calle... ¡Ay, si es tan amable!
Sería Inglaterra la que lideraría ahora una coalición que derrotaría a Napoleón en Vitoria y Leipzig, y tras una caída y un retorno de Napoleón en el llamado Imperio de los 100 días, llegaría la derrota última de Napoleón en la batalla de Waterloo, siendo finalmente desterrado a Santa Helena. A partir de aquí se trataría de dar un giro de 180 grados y volver a la situación anterior a la Revolución Francesa. Pero, ¿qué herencia nos llevamos de todo este proceso? Además, por supuesto, de este temazo, tenemos que contar con que el liberalismo ya tiene su semilla plantada en Europa, y a partir de aquí la revolución irá progresivamente expandiéndose y con ella todos los triunfos de la Francia revolucionaria, el fin de los privilegios y del feudalismo, la soberanía nacional, la constitución liberal con separación de poderes, una asamblea representativa, un código civil, la participación activa de las clases populares, ideas que seguirán muy vivas en la población y de las que vamos a seguir hablando en el siguiente vídeo.